que ustedes ya saben cómo está formado un medicamento. Un medicamento, ¿por qué está formado? Por el principio activo y los excipientes. Muy bien. Entonces, en general, un fármaco genérico o un medicamento genérico se va a diferenciar del de patente porque tienen el mismo principio activo, pero van a tener distintos excipientes. Entonces, eso le puede ir dando características diferentes. Muy bien. ¿Por qué el costo de los genéricos es mucho más económico en comparación con uno de patente si dijimos que tienen el mismo principio activo? ¿Por qué creen? Por la investigación. Ajá. Un medicamento de patente normalmente viene de una casa farmacéutica grande, importante, que realiza investigación y desarrollo, lo que se conoce como I+D. Cuando se hace esta investigación, se hace con muchas moléculas. Se investigan millones de moléculas y únicamente una es la que logra salir al mercado. Cuando sale este medicamento, no únicamente nos van a cobrar los costos de producción, sino también nos tienen que cobrar todo lo que viene atrás, todas las moléculas que se quedaron atrás, los experimentos que se hicieron en animales, en humanos, en células, que no funcionaron. Esa es la primera diferencia. Ajá. Pero entonces, ya nos comentaba que el gobierno de todos los países apoyan a la investigación haciendo lo que son las patentes. Es un derecho que tiene la casa farmacéutica de que él es la única que puede producir ese producto durante alrededor de 20 años. Cuando se vence esa patente, ya se libera el genérico, se sacan unos listados, aquí en México pueden checar en la página de COFEPRIS, salen los nombres de los medicamentos, bueno, de los fármacos que ya son liberados y cualquiera que, bueno, cumpla con las características ya puede empezar a hacer el genérico. ¿Qué les van a pedir para asegurarse de que realmente, como dice el comercial, sean lo mismo, pero más barato? Les piden lo que son las pruebas de bioequivalencia. ¿Alguien sabe qué son las pruebas de bioequivalencia? Son pruebas principalmente donde se verifica que las concentraciones del principio activo en la sangre sean iguales, se compara con las del patente, que tengan los mismos principios de eficacia, de seguridad, y ya con eso dentro del margen se puede asegurar que va a tener el mismo efecto que el resto. Ahora, con la mayoría de los medicamentos no hay problema, pero en el caso de los antibióticos se ha visto que no únicamente el hecho de que la concentración sea igual en el plasma, el de patente, que el genérico, no se aseguran que van a tener la misma acción frente al microorganismo. Se han hecho varios estudios desde el 2010 y antes, donde universidades, por ejemplo, como de Medellín, Colombia, ve que vancomicina de patente, comparada con 3 genéricos, llega a la misma concentración, se une a las mismas cantidades de proteínas plasmáticas, todo muy bien en los estudios in vitro, pero cuando se llegan a los estudios in vivo, ya en ratones, se ve que no es nada eficaz los genéricos, por ejemplo, para matar estafilococos. Entonces, lo que ahora se está buscando es que principalmente para los antibióticos no únicamente se les exijan las pruebas de bioequivalencia, sino también unas pruebas in vivo, donde se asegure que van a matar al microorganismo en cuestión. Porque saben que con todos los antibióticos el problema que tenemos es la resistencia. Las bacterias y bueno, todos los microorganismos en general son muy listos y tratan de buscar mecanismos para defenderse, ¿no? Pueden buscar enzimas que metabolizan al fármaco, pueden cambiar los sitios de unión de las proteínas o de los receptores. Entonces, se ha visto también que el uso de genéricos está favoreciendo mucho a la aparición de resistencia de los microorganismos frente a los antibióticos. ¿Qué más me gustaría decirles? Algo importante, ustedes que después se van a ir a la clínica. Es recomendable que un paciente empiece un tratamiento con un medicamento, o sea, con una marca, si así lo quieren decir, y terminen el tratamiento con ese mismo medicamento. Se ha visto que muchas veces, a lo mejor en el sector salud no es posible porque a veces tienen la marca de una casa farmacéutica y luego de otra, pero eso llega a complicar el tratamiento y suele aparecer también mucha resistencia. Entonces, dentro de lo posible,
traten de que el tratamiento con el antibiótico que usen siempre sea de la misma casa farmacéutica. Muchas gracias. Maestro Carlos Espinosa, si es tan amable de darnos su punto de vista. Muchas gracias antes que nada por la invitación, por regresar al lugar donde me formó. Realmente es muy grato poder estar en contacto nuevamente con estudiantes, obviamente con personal ya académico, personal de investigación. Y bueno, en este caso mi aportación va guiada un poquito con lo que ya se estuvo mencionando. Y en el caso de lo que viene siendo la resistencia antimicrobiana, con la comparación de los genéricos y de los de patente, yo sí tengo algunos paradigmas que se han visto en la parte clínica, cuando de repente tomamos el caso de Staphylococcus aureus meticilina resistente o vancomicina resistente, y de repente al tomar el mecanismo genérico, que obviamente lo mencionaban anteriormente por costo, y a lo mejor si nos vamos a algunas comunidades, pues desgraciadamente los antibióticos de marca patente pues son un poquito más caros en cuanto a ese costo, y de repente utilizamos un genérico, se puede llegar a ver el efecto deseado. El paradigma del cual yo menciono es cuando no entendemos realmente qué es lo que está sucediendo con toda una ecología microbiana, o qué es lo que está sucediendo realmente con el sitio de acción en donde va a atacar nuestro fármaco. Lo que sí se ha podido demostrar es que los fármacos específicamente tienen sitios blancos, los antibióticos. Pero lo que muchas veces no podemos entender en la clínica es que se va a recetar, se va a medicar un fármaco contra una bacteria gram positiva cuando de repente empieza a actuar contra una gram negativa. Y hay veces en donde nos cuestionamos, estamos mandando trimethoprim sulfametoxazol y de repente estamos hablando de una faringoamigdalitis o hasta de una neumonía adquirida en la comunidad por un gram positivo, cuando el mecanismo de acción del trimethoprim sulfametoxazol estudiado va a ser sobre PABA, el ácido paramido benzoico. Y de repente nosotros vemos que el paciente al cabo de los días empieza a remitir lo que viene siendo la enfermedad. Entonces el cuestionamiento viene siendo, tomamos las directrices correctas de verificar el aislamiento del microorganismo, estamos corroborando realmente que solo es uno el microorganismo o que son varios los microorganismos que están causando la enfermedad. Este medicamento, como ejemplo trimethoprim, para un gram negativo específicamente, que está actuando en un gram positivo, nos está dando el efecto deseado. Todo lo que nos platican ahorita, o sea, realmente son cuestiones muy interesantes, pero que yo sigo con esas directrices o divagantes, en donde muchas veces el efecto, cuando la persona no conoce realmente lo que se le está administrando, más hablo en comunidades, adquiere una mayor capacidad para que el fármaco pueda ejercer un efecto. Si nosotros lo cuestionamos en todo el ambiente médico, nosotros sabemos que el trimethoprim, lo sigo tomando como uno de los importantes puntos o ejemplos, va para anaerobios, lo podemos utilizar para gram negativos. Y si yo estoy seguro de que el microorganismo está causándome esta enfermedad, y obviamente un gram negativo, sé que voy a dar el trimethoprim. Pero si yo por error diera ahora una penicilina, que es para un gram positivo, o sea, estamos con toda la certeza de que no va a causar ese efecto. Pero si nosotros eso lo aplicamos en una comunidad, es cuando nosotros nos enfrentamos al reto de entender un poquito cada vez más lo que viene siendo la biodisponibilidad del fármaco, los sitios de unión, lo que vendría siendo las diferentes proteínas que van a poder modificar precisamente estos sitios de unión, lo que vienen siendo los mecanismos de resistencia por plásmidos, la parte tan interesante que muchas veces yo todavía no le encuentro sentido. O sea, si nosotros nos vamos por costos, si nos vamos por equivalencia, si nosotros nos vamos por utilidad, creo que todos vamos a tener la capacidad para poder llevar protocolos en donde podamos aislar el microorganismo, podamos saber si es gram positivo, si es gram negativo. Obviamente tenemos el caso de los micoplasmas, obviamente los VAR, y entonces podamos dar el antibiótico deseado, el que nos va a dar la eliminación parcial de los microorganismos.
sabiendo que un antibiótico no va a erradicar por completo toda la comunidad microbiana. Algunos de ellos van a formar parte de nuestra propia microbiota y en algún momento nos van a estar defendiendo en contra de otros microorganismos agresores. Pero el punto concreto en este caso sí vendría más hacia el enfoque de entender cada vez más el mecanismo de acción de los fármacos, el cambio del entorno, cómo actúa en los fármacos, el pH, la temperatura, el mismo organismo, recordando que cada paciente es único. Nosotros podemos probar varios protocolos en comunidades en donde un medicamento nos pueda dar el efecto que nosotros deseamos. Pero si nosotros lo comparamos con otra comunidad o si nosotros lo comparamos con estudios de otros países, nosotros podemos encontrar ciertas variantes. Y entonces la cuestión es, si regresamos al punto del patente contra los genéricos, utilizamos genéricos en comunidades porque no tienen el acceso, que es otra de las grandes realidades, y utilizamos los de patente para aquellos que sí sabemos van a tener como población una probabilidad de adquirirlos, y entonces estaríamos marcando dos grandes divergentes. Casi estamos apoyando que el uso de los genéricos más vaya guiado hacia aquellas personas que a lo mejor no pueden adquirir fármacos de patente, y para aquellos que sí los pueden adquirir, pues entonces nos vamos con los de patente. Ahí es donde todavía esta cuestión y esta divergencia entra en este paradigma de poder tratar de entender lo que vendría siendo el costo, el principio activo, la concentración plasmática de proteínas que nos van a ayudar a transportarlo, la actividad metabólica de cada uno de los individuos a nivel de un citocromo P450. Y la realidad es que nos seguimos topando con muchas trabas para entender perfectamente todavía lo que vendría siendo esta parte del uso del, en ejemplo, antibióticos. Otra de las áreas que he podido explorar es la parte de la parte cognitiva y psicoterapéutica en los individuos, donde muchas veces el desarrollo de una enfermedad asociada a un microorganismo se está gestionando por su entorno, por su ambiente, por algún problema que pueda estar teniendo, o a veces hasta por la capacidad que él todavía no entiende como individuo, pero se empieza a sugestionar de que está en un ambiente donde hay varios, ejemplo, en un hospital, estamos en una unidad de cuidados intensivos y de repente hay gente que está tosiendo, y entonces, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a estar enfermando, y de repente esa otra parte cognitiva del ser humano hace que yo empiece a procesar que si estoy en contacto en estos ambientes me voy a enfermar, y de repente me dicen que es resistente a X, Z y antibiótico, entonces dame uno que sea A o B, cuando en la realidad ni siquiera sabemos si estos microorganismos de estos sitios van a ser resistentes a estos antibióticos. Entonces por eso es también muy importante, y lo mencionaba la doctora, en el caso de llevar a cabo protocolos y dar esquemas o tratamientos de inicio que puedan acoplarse a las necesidades de los pacientes, en donde no se traten de cambiar las marcas o los principios activos. Sabemos que podemos tener 2 o 3 diferentes medicamentos, ya sean genéricos o patentes, que actúen en el sitio blanco que nosotros queremos. Pero sí muchas veces el hecho de tener alguna otra sustancia que acompaña a mi fármaco, y ahí viene la otra parte interesantísima de la farmacología, que es la química, que a veces nos cuesta un poquito entender, en donde enlaces, precisamente el pH o hasta la misma temperatura, pueden ejercer ciertas modificaciones, y eso se ha demostrado en varios artículos, en donde parecería no se está ejerciendo el efecto de dosis efectivas 50 para que se pueda disminuir la concentración de los microorganismos que existen. Entonces, realmente tenemos una gran vertiente con todo esto de la farmacología aplicada, con todo lo que vienen siendo los patentes, con todo lo que vienen siendo los genéricos, y hasta se puede hablar de los similares, porque sigue habiendo diferencias entre los similares y los genéricos. Entonces, más que nada, esa quisiera que fuera mi aportación, en dejar un gran panorama de estudio en donde sigamos cada día tratando de actualizarnos y entendiendo perfectamente cuáles pueden ser los diferentes mecanismos por los cuales pueda fallar el uso de un medicamento. Nada más para concluir, hay que recordar que cada paciente es único. No porque podamos hablar de niños, pues hay que también tener en cuenta, hay niños que pueden padecer obesidad, y entonces las dosis no van a ser las mismas. Entonces, no solamente en esa vertiente nosotros podemos pensar en que los fármacos tienen que ser utilizados como las normativas nos los indican. A veces hay que tratar de girar un poquito ese entorno, pero viendo también las repercusiones que podemos causar en los individuos. Muchas gracias.
Gracias, maestro, por su participación. Estos comentarios dejan muchas preguntas. En el caso de la doctora, el papel de la resistencia. Y en ese papel de la resistencia para la administración de los antibióticos, sean genéricos o convencionales, hay algo que falta, y son las pruebas de sensibilidad, que desgraciadamente no se hacen a los pacientes. Entonces ahí surge la duda, ¿realmente son eficaces o no son eficaces? ¿O lo que está faltando es precisamente ese manejo de la sensibilidad hacia los antibióticos? Doctor Humberto, me gustaría mucho que nos hablara sobre la bioequivalencia. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Igual que el maestro, he estudiado volver a esta máxima casa de estudio y dar este tipo de divulgaciones, ¿no? Que un tipo de congreso también funciona como divulgación. No solamente nos quedamos con lo que los farmacéuticos o las empresas farmacéuticas nos van vendiendo en cada congreso, ¿no? Dependiendo del medicamento, vamos nosotros tomando nuestra postura clínica y dar el diagnóstico y el tratamiento adecuado. Entonces, parte de la bioequivalencia que se mantiene o que no se ha hecho en los estudios como tal para poder prevenir las resistencias o patologías en el caso de polifarmacias, que damos un medicamento específico para una patología y terminamos dando otros 2 o 3 medicamentos más para potencializar este fármaco inicial, ¿no? Entonces, parte de lo que de las conferencias de la OMS desde 1985 es que los pacientes reciban específicamente la medicación adecuada, ¿no? Y que sus necesidades clínicas a las dosis comprendidas sean efectivas para ese paciente. Entonces, por lo tanto, salen dentro de esa conferencia que se menciona partes importantes de las características ideales que debe tener un fármaco, ¿no? La eficacia como tal, que sean seguros, que tengan una buena selectividad para en el caso de tengan cierta resistencia o que damos un medicamento y afecta a otra cosa, ¿no? Y es muy común que los pacientes tengan esa duda o lleguen a tener esa incongruencia con el médico, ¿no? Es decir, bueno, yo vengo a que me trate una cosa y me descompone otra, ¿no? Y es muy común escucharlos en la parte clínica. Entonces, la falta de selectividad en cuanto a la bioequivalencia que se mantiene hacia ciertos fármacos, en especial los similares, ¿no? Lo mencionaba la maestra en cuanto al lema que es lo mismo pero más barato. Entonces, realmente sale más barato para una patología, no, porque no, bueno, en sí, para el fármaco sale más barato porque no hay estudios específicos para poder prever esas situaciones, ¿no? Pero a la larga el paciente le va provocando una situación de mayor recurso financiero, de mayor esfuerzo. Recordemos que las comunidades, como menciona el maestro, son parte fundamental de los laboratorios o del trabajo clínico, ¿no? De esas pruebas preclínicas para llevar a cabo un tratamiento o un fármaco nuevo que se le vaya lanzando al mercado. Entonces tenemos políticas fundamentales que vamos o deberíamos de tener a nivel nacional o internacional, a pesar de que ya en América Latina ya el uso de los fármacos genéricos ya está ampliado, ¿no? Pero realmente en la práctica se vuelve un problema de salud pública y un problema de seguridad hacia el paciente, ¿no? Darle esa pie de duda al médico de que tenga un buen diagnóstico y que el paciente no tenga recidivas o que empiece a fomentar la polifarmacia. No tenemos otro factor importante que es la automedicación. Y en México o en algunas comunidades de América Latina siguen siendo un factor importante, ¿no? De lo que la comadre o lo que el paciente o familiares dicen, tómate esto, tómate este me funcionó. Entonces no hay realmente una buena técnica de enseñanza y parte de esa función vital es ese tipo de congreso, ¿no? De dar esa divulgación y